de estos temas a Diego Ángeles, que es consultor de seguridad especializado en protección de objetivos de alto valor. Diego, ¿cómo estás? ¿Nos escuchás bien? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, sí, los escucho perfecto. Alejandra Castillo y Marcelo Carignano. No sé ¿Qué si tal? Buenas tardes. no sé si escuchaste la introducción, estábamos hablando de 2 episodios, entre tantos otros, que vienen Sí, ocurriendo en la provincia de Buenos Aires, de altísimo impacto y poco habituales hasta hace poco tiempo. ¿Esto es así? ¿A qué los adjudicás? en realidad sí tienen impacto, sí, que ha salido a los medios, todos, pero sí son habituales lamentablemente en nuestro país. Tengamos en cuenta que quizás esto pasó en el conurbano, que es un lugar que es bastante complicado, pero tenemos, sin ir más lejos, Rosario, con unos asesinatos por encargos, etcétera, por el crimen organizado transnacional bastante importante, que está igualando datos de México en este momento. Así que lamentablemente nuestro país está atravesando una situación bastante compleja en cuanto a los delitos, en cuanto al tipo de, los modos operandi de los delitos, a esto, ¿no? Que se ve el ajuste de cuentas, es algo que lamentablemente se ve, y si bien como estaban nombrando a partir de la pandemia, yo lo nombré una vez con ustedes, es que hay dos indicadores muy importantes en las personas, no en los delincuentes, sino en las personas en sí mismas. Uno es que cuestiones que por ahí a uno le debería molestar, les enojan. O sea, las situaciones que por ahí son de desagrado generan mucho enojo. Y el segundo punto es que ese enojo o esa bronca que le da a las personas reaccionan de manera más violenta. O sea, más agresiva, no tan solo agresiva, sino violenta, ¿no? Esto se ve en las situaciones intrafamiliares y por supuesto está reflejado también en las situaciones delictivas. Diego, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? Nos referíamos a que lo tomamos con sorpresa porque no es habitual que sean mujeres las ajusticiadas, no, perdón, las ejecutadas en este caso, Sí. siempre son, suelen ser hombres. Coincido con vos en este análisis que haces, que la cuarentena, no te diría la pandemia, yo diría el encierro, Claro, eh, exacto. exacerbó mucho las emociones, pero también veo que hay desde hace tiempo más armas en la calle, o por lo menos, quizás tenga que ver con lo que decís, más gente con ganas de utilizarlas, por llamarlo de alguna manera. Y en realidad, esto es un dato extraoficial, ¿no? La cantidad de armas que hay de manera oficial registradas es la misma que hay de manera extraoficial, o sea, que consigue la gente que se dedica a delinquir en bruto. Entonces la cantidad de armas es grande y el calibre que están utilizando ahora también es grande, porque están encontrando sus fusiles, armas de alto alcance, eh, o sea, hay mucho más armamento en la calle y más tecnología en los armamentos también. Diego, ahora que ya es inminente el arranque de las campañas políticas en un año tan particular como este, la cuestión de inseguridad, más allá de lo económico, va a ser importante en las plataformas de todos los partidos. ¿Qué te... Son, para nosotros, la seguridad viene hace muchísimos años Mm, siendo como quizás indicador máximo, ¿no? Lo que más pedía la gente. Y bueno, debido a la crisis económica que tenemos últimamente, o sea, ya pasa a ser una necesidad de las personas, porque hay gente que no tiene para comer. Entonces, nos encontramos en esa encrucijada, ¿no? La seguridad y la economía, y muchas veces la economía misma tiende a que se aumente aquello que delinque. Diego, te estamos escuchando un poquito mal, te perdemos un poco. A ver si ahí se mejora un poco la comunicación. ¿Estás en movimiento? ¿Estás en la calle? Perdón, se me cortó. Ahora sí, ahí te escuchamos Ahí, bien. ahí volví, Ahí ahí estás, volví. ahí estás. No, te decía, ¿qué, si vos fueras político, ¿cómo te parece que, o alguna propuesta, pero una propuesta que sea factible, que sea posible de ejecutar para que esto se alivie? Ya no digo se resuelva del todo, se alivie. ¿Cuál sería? Bueno, particularmente, primero que es un enfoque multidisciplinario, o sea, no podría ser una respuesta o una solución, algo solo, sino tiene que ser un plan integral que entienda desde dónde nace todo. O sea, no
reactivo, o sea, hay más delito o que haya más policía en la calle, o sea, no reactivo, o sea, no para accionar de manera reactiva, sino de manera más proactiva. O sea, ¿qué quiere decir? Trabajar mucho más en la parte de prevención del delito, del análisis de dónde vienen las causas, ¿no? Del delito, que tiene que ver con el alcohol, con las drogas. Por supuesto que eso liga directamente a las organizaciones criminales domésticas y transnacionales, ¿no? Entonces tiene que ver también con una cuestión más de profundizar en la corrupción que está incrustada en el Estado, indiferentemente de cualquier sea el partido político. Entonces, en realidad, en la educación de la población, en donde también entendamos que somos parte de esto, ¿no? O sea, parte de la solución, o sea, la responsabilidad del ciudadano como padres, como hijos, pero en realidad requiere de una visión bastante amplia, que no implica solamente las fuerzas policiales. Por eso te iba a preguntar justamente, Diego, ¿cómo ves preparadas o mal preparadas a las fuerzas policiales? Las fuerzas policiales se vienen capacitando hace bastante. Lo que pasa es que sucede lo mismo, ¿no? Son bastante complejas, porque yo hace 6 años que estoy a cargo de la formación de los instructores de la policía, de las 23 policías del país. Entonces tengo como una mirada diferente, ¿no? Diversa, de cada región con sus problemáticas. Y hay policías que están un poco más preparadas, que tienen más formación, que continúan los programas de un año a otro, y otras que rompen todo, empiezan de cero, van, vienen. La cuestión policial es complicada, o sea, altos horarios, bajos pagos, la corrupción, como dije, en algunos sectores. Mal Entonces equipados. se hace bastante difícil. La parte judicial, que muchas veces no acompaña la parte policial, la falta de comunicación, los servicios de inteligencia que están descentralizados y hay que centralizarlos. Entonces, en realidad hay que hacer, vamos a devolver lo mismo, requeriría de un plan más integral que vea más aristas que solamente la función policial, por ejemplo. Claro. La termina ejerciendo un policía cuando está en la calle, ¿no? Porque por ahí uno le dice, bueno, el policía tiene que resolver y capaz que no tiene nafta para el vehículo para hacer un patrullaje. Claro. O no tiene información de inteligencia para poder ver cuál es el área más complicada en su barrio o en su sector o su cuadrícula para poder ir a patrullar y simplemente le dice andá de acá para allá. O sea, algo más estratégico me refiero, ¿no? Sí, como sí. hacen otros países, como puede ser Colombia, por ejemplo, para nombrar un país, ¿no? Que tiene un buen trabajo preventivo y anticipatorio del crimen. Diego, el tema de las tasers, vos hablabas de policías, es decir, de fuerzas específicas para cada lugar del país. ¿Te parece que en el Gran Buenos Aires se pueden utilizar? Es un recurso policial, o sea, cualquier recurso policial es bienvenido. ¿Qué quiere decir? Si a un policía le decimos, mira, ¿querés una esposa? Y sí te va a decir que sí, o ¿querés un arma de fuego? Te va a decir que sí, o ¿querés un chaleco balístico? Y son recursos policiales. El taser es un recurso policial que está entre la fuerza física y el arma de fuego. Cuando no la fuerza física no alcanza, se utiliza, o muchas policías en el mundo tienen el recurso de la taser para poder utilizarla y evitar de esa manera usar su arma de fuego. Entonces, es un buen recurso, es un recurso probado en más de 155 países del mundo de manera eficiente, con altos estándares de eficiencia, ¿no? O sea, yo para nombrar una policía, la de Cincinnati, implementaron 4.000 taser y en 4 años redujeron las agresiones hacia los que delinquen un 45%, o sea, la mitad. Las agresiones y a partir desde de un las montón de fuerzas de cosas más, ¿no? seguridad, las agresiones, decís, desde las fuerzas de seguridad hacia los delincuentes. Exacto, porque ya no tenían necesidad de estar enroscándose, peleando o dispararle, simplemente por ahí lo resolvían de una manera mucho más efectiva y con menos lesiones para el personal policial y menos lesiones hacia el delincuente en sí mismo. Y por supuesto se bajó, que este es el número más importante, el 55% la utilización de armas de fuego. O sea, porque hay situaciones en donde el policía está habilitado para utilizar, o estaría habilitado para utilizar su arma de fuego, pero puede hacer uso, si él lo considera conveniente, de una taser, entendiendo de que la taser no es lesivo y el arma de fuego sabemos lo que puede provocar en el ser humano. Diego, la última de mi parte, recién decías que la cuestión seguridad no está entre las prioridades electorales del electorado, y esto, vos decías que tenía que ver con la crisis. También puede ser que la gente se haya acostumbrado o haya asumido que es parte de una realidad con la que nos tenemos que acostumbrar,
es la Sí. crisis o muchas personas entienden... Sí, perdón, termino con esto. No, sí. O muchas personas entienden que por ahí lo ideal es, bueno, el Estado no me cuida, me cuido yo como puedo. Mira, las dos cosas. O sea, por un lado hay como una naturalización del conflicto diario, o sea, el panadero de a pie que está ahí sabe que le van a robar tanta cantidad de veces, o sea, está estipulado como que hay una pérdida porque alguien te vaya a sacar lo que es tuyo. Entonces hay cierta manera de naturalización de lo que nos está sucediendo, o sea, del nivel de agresividad y agresión que estamos teniendo como sociedad, no tan solo en lo que sucede como en un robo, sino en las peleas callejeras, simplemente en los problemas de tránsito, etcétera. Y por otro lado, lamentablemente, mucha gente siente que no hay justicia, o sea, que no se cansa de que la lastimen, que le roben, que le saquen las cosas y empieza a actuar o actúa de una manera agresiva con todo lo que eso conlleva, ¿no? El riesgo que eso conlleva, el poder actuar, lo que le dicen mayormente, viste, de justicia por mano propia, ¿no? O sea, empezar a actuar uno y no dejar que los procesos sean como correspondan, y eso conlleva un montón de riesgos. Primero la seguridad e integridad física de las personas y después las cuestiones legales, porque muchas veces uno ve una noticia periodística en donde agarran a un delincuente, lo patean, lo pegan, lo atan y todo eso, o lo retienen, y bueno, dice, se lo merecía, pero después no ve el proceso legal que se come esa persona por haber hecho lo que hizo, porque abusó y tiene un montón de problemas, e inclusive los delincuentes mismos han denunciado a víctimas y han terminado con problemas, y vos decís, es increíble. Pero por eso creo que la educación es muy importante, saber hasta dónde podemos actuar, hasta dónde no podemos actuar, y quizás como mensaje final, que esto es importante, que si vemos una acción o algún delincuente o algo y actuamos en defender a la persona, a actuar, simplemente nuestra función como ciudadano, tenemos la potestad de poder hacer una aprehensión, o sea, una aprehensión civil, ir, retenerlo y ponerlo a disposición de la policía, que después dice quién lo va a poner a disposición de la justicia. O sea, que si cada uno cumple su rol sin pasar límites, bueno, eso va a ser mucho mejor. Y Diego, no arriesgarse, obviamente, ¿no? Diego, sobre esto último que contás me surgió una pregunta y tiene que ver con la propuesta de Milei de armar a los civiles. No sé, tu opinión al respecto. Mira, no es que hay que armar a los civiles, o sea, sí creo que nosotros hay como una lucha, ¿no? Que más bien ideológica, de que con el tema de armas en Argentina, el que va a delinquir, por un lado, ¿no? El que va a delinquir no compra un arma legal, o sea, la consigue, se la roban a un policía y él la consigue gratis o por muy poca plata. La persona que va a comprar un arma de manera legal tiene que hacer un psicofísico, ver si está en condiciones físicas, psicológicas y económicas, porque tiene que dar para conseguir el CLU tiene que dar su respaldo de su economía, etcétera, y mayormente no hay conflictos de personas que tengan el arma. Eso por un lado, no hay un problema con las personas que tienen un arma. Por el otro, o sea, en contrapunto a esto, lo que hay que ser muy consciente es que si una persona tiene un arma en su casa, tiene que entender el riesgo inclusive que eso implica. Por ejemplo, el policía tiene claro esto, sabe que en un enfrentamiento armado en la calle puede haber un daño colateral que puede ser un transeúnte, que ha pasado muchas veces, sin intención que un proyectil llegue a una persona que pasaba casualmente caminando, entonces un chico. Y hay que entender que el daño colateral en tu casa, si vos usas un arma de fuego, puede ser tu hijo. Diego. Entonces, es complejo. O sea, me refiero que si uno tiene un arma, no es que esté mal, es como toda herramienta, tiene que realmente estar preparado y saber en qué condiciones utilizarla. Sí, entender que hay consecuencias como con todo. Gracias, Diego. Claro, exacto. Muchas gracias por la comunicación. No, por favor.